Cristiano Ronaldo no nació siendo una estrella. No nació en una familia rica, no creció en una ciudad llena de oportunidades. Nació en una pequeña isla portuguesa llamada Madeira en 1985, un lugar bonito pero con pocas opciones para un niño que soñaba con el fútbol. Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, y sí, ese Ronaldo no fue casualidad. Su padre admiraba al actor y presidente estadounidense Ronald Reagan y por eso decidió ponerle ese nombre. Pero más allá del nombre, la realidad era otra. Cristiano creció en una casa muy humilde. Su familia tenía problemas económicos. Su padre trabajaba como jardinero y también como utilero en un club local. Su madre era cocinera. Estaba claro que no era una infancia fácil. El dinero apenas alcanzaba y la casa donde vivían era pequeña y compartida entre varios miembros de la familia. Pero en medio de todo eso, Cristiano tenía algo muy claro. El fútbol era su escape. Desde niño pasaba horas jugando en la calle. No le importaba el calor, el cansancio o la hora. Lo único que quería era el balón. Sus vecinos recuerdan que siempre estaba corriendo detrás de la pelota y que incluso cuando perdía se enojaba muchísimo. Ya desde pequeño tenía ese carácter competitivo. A los 8 años entró a su primer equipo, en la Andorinha. Ahí trabajaba su padre como utilero, así que el fútbol ya estaba en su vida diaria. Cristiano destacaba por algo muy clave: corría más que todos, intentaba más que todos y quería ser el mejor. Después pasó al Nacional de Madeira, uno de los clubes más importantes de la isla, y ahí su talento empezó a llamar la atención fuera de Madeira. Cuando tenía apenas 12 años, fue cuando llegó una decisión que cambiará su vida para siempre. El Sporting de Lisboa, uno de los clubes más grandes de Portugal, lo quería en sus fuerzas básicas. Pero había un problema: Lisboa estaba a casi 1000 kilómetros de Madeira. Eso significaba dejar su casa, su familia, su isla, absolutamente todo. Con tan solo 12 años, Cristiano se mudó solo a Lisboa, sin su madre, sin su padre, sin sus hermanos, solo con un sueño. Los primeros meses fueron durísimos. Lloraba por las noches, extrañaba su casa, extrañaba su comida, extrañaba su familia, pero nunca pensó en rendirse. Sabía que si volvía a Madeira, el sueño se terminaba. Así que aguantó. Entrenó más que nadie, se quedaba después de las prácticas, trabajaba su físico, su velocidad y su técnica. Los entrenadores del Sporting empezaron a notar algo especial en él. No solo era rápido, no solo era táctico, tenía una mentalidad distinta. Quería mejorar todos los días. A los 15 años, su carrera estuvo a punto de terminar. Los médicos detectaron un problema cardíaco. Su corazón latía de forma irregular. Le dijeron que necesitaba una operación y que si algo salía muy mal, su carrera podía acabar antes de empezar. Cristiano fue operado y por suerte todo salió bien. Apenas unos días después, ya estaba de regreso en los entrenamientos. Ese episodio marcó algo en su mentalidad. Entendió que el fútbol podía irse en cualquier momento y por eso empezó a entrenar con más intensidad. En el Sporting pasó por todas las categorías juveniles y algo muy raro ocurrió. Jugó en el mismo año con el equipo sub-16, sub-17, sub-18, el equipo B y el primer equipo. Eso casi nunca pasa en una carrera juvenil. Era una señal de que el club sabía que estaba frente a un talento especial. En 2002, con apenas 17 años, Cristiano debutó con el primer equipo del Sporting de Lisboa. Era flaco, muy rápido, con muchos regates, pero todavía sin el físico ni la definición que lo haría famoso después. Aún así, su talento llamaba la atención, y el momento clave llegó en un partido amistoso. El Sporting jugó contra el Manchester United en la inauguración de su nuevo estadio. Cristiano tenía solo 18 años, pero esa noche jugó sin miedo, encarando a los defensores, los superaba y los volvió locos. Los jugadores del Manchester United terminaron el partido diciendo lo mismo: tenemos que fichar a ese chico. Y así fue. En el verano de 2003, el Manchester United pagó alrededor de 15 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Para un chico de 18 años era una cifra enorme. Y además, había otro detalle importante: le dieron el dorsal número 7. Ese número lo había usado leyendas del club como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Cristiano no quería ese número, sentía que era demasiada presión. Pero el entrenador en ese tiempo, Sir Alex Ferguson, le dijo algo muy claro: quiero que seas ese número porque creo que puedes estar a la altura. Y así nació el famoso nombre, CR7. En los primeros años en el Manchester United no fueron fáciles. Cristiano tenía talento, velocidad y regate, pero muchos lo criticaban por ser demasiado individualista. Intentaba demasiados trucos, demasiados regates y a veces perdía el balón. La prensa inglesa no perdona y empezaron las críticas, pero Ferguson tenía paciencia. Sabía que ese chico tenía algo especial y poco a poco Cristiano empezó a cambiar. Trabajó su físico, se volvió más fuerte, más rápido, más explosivo, pero sobre todo empezó a mejorar algo clave: el gol.
De ser un extremo habilidoso, empezó a convertirse en un jugador decisivo. En la temporada 2006-2007 fue el primer gran salto. Cristiano ya no era una promesa, era figura. Marcaba goles importantes, asistía, dominaba partidos él solo. Y el Manchester United volvió a ganar la Premier League, pero lo mejor estaba a punto de venir. En la temporada 2007-2008, Cristiano alcanzó un nivel brutal. Metió 42 goles en todas las competiciones, ganó la Premier League, ganó la Champions League y además ganó su primer Balón de Oro. Con solo 23 años, Cristiano Ronaldo ya era el mejor jugador del mundo. Había pasado de un niño pobre en Madeira a la cima del fútbol mundial. Pero su historia apenas estaba comenzando, porque el siguiente paso en su carrera lo llevaría al club más exigente del planeta, el Real Madrid. Después de ganar la Champions League y el Balón de Oro con el Manchester United en 2008, Cristiano Ronaldo ya no era una promesa, era el mejor jugador del mundo, pero en su mente había un sueño que llevaba años creciendo. Desde pequeño, Cristiano había imaginado algo muy específico, jugar en el Real Madrid. No era un club cualquiera, era el club más grande del mundo, el club de las Copas de Europa, el club de las estrellas. Y en 2009, ese sueño se volvió realidad. El Real Madrid pagó cerca de 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo. En ese momento, era el fichaje más caro de la historia del fútbol. La presentación fue un espectáculo. Más de 80,000 personas llenaron el estadio Santiago Bernabéu solo para verlo pisar el campo con la camiseta blanca. Era una presión gigantesca. No llegaba como promesa, llegaba como estrella mundial, como el fichaje más caro de la historia. Y como si eso fuera suficiente, en España ya había otro jugador dominando el fútbol, Lionel Messi. Si quieres que cuentemos también la historia de Lionel Messi, díganos en los comentarios y no olvides suscribirte. Lo que vino después no fue solo una rivalidad entre clubes, fue una rivalidad que definió una generación completa. Messi en el Barcelona, Cristiano en el Real Madrid, dos estilos distintos, dos personalidades opuestas y dos formas de entender el fútbol, pero ambos con un mismo objetivo, ser el mejor del mundo. En los primeros años de Cristiano en el Real Madrid fueron impresionantes a nivel individual. Marcaba goles constantemente, rompía récords, se convertía en la referencia ofensiva del equipo. Pero había un problema, los títulos importantes no llegaban. El Barcelona de Guardiola dominaba España y Europa, ganaba ligas, ganaba Champions, y el Madrid parecía ir siempre un paso atrás. Y eso generó muchas críticas. Muchos decían que Cristiano solo inflaba sus números, pero no podía llevar al equipo a los grandes títulos. Cristiano escuchaba todo eso y lo usaba como combustible. Entrenaba más, trabajaba más su físico y se obsesionó con el gol. Su transformación fue clara. Dejó de ser un extremo regateador para convertirse en un delantero letal. Menos regates innecesarios, más definición y más presencia en el área. Se convirtió en una máquina de hacer goles. En 2011 llegó uno de los primeros momentos importantes, la final de Copa del Rey contra el Barcelona. Cristiano marcó el gol de la victoria en tiempo extra, un cabezazo potente en el aire y que le dio el título al Real Madrid. Ese fue un mensaje claro, Cristiano estaba listo para los partidos grandes. Después, en la temporada 2011-2012, el Real Madrid ganó la Liga con 100 puntos bajo el mando de José Mourinho. Ese equipo rompió récords y Cristiano fue su figura principal. Pero todavía faltaba lo más importante, la Champions League. El Real Madrid llevaba años obsesionado con la décima Champions League. Era una presión histórica para el fútbol. Y durante varias temporadas, el equipo se quedaba en semifinales, siempre cerca, pero sin lograrlo. Hasta que llegó la temporada 2013-2014. Con Carlo Ancelotti como entrenador, el Real Madrid construyó un equipo equilibrado y Cristiano estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Goles en Liga, goles en Champions, goles en partidos decisivos. El camino a la final fue intenso. Y el rival de la final era el Atlético de Madrid, el rival de la misma ciudad. Un partido tenso, cerrado y emocional. El Atlético ganaba 1-0 y el tiempo se estaba acabando. Minuto 93, el último tiro de esquina. Sergio Ramos salta y marca el empate. El partido se va a tiempos extra. Y ahí el Real Madrid arrasa. Goles de Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo. El Madrid gana 4-1. La décima por fin llega. Cristiano levanta su primer Champions League con el Real Madrid y ese momento cambia todo. A partir de ahí, el club entra en una de las etapas más dominantes de su historia. Entre el 2014 y 2018, el Real Madrid gana 4 Champions League en 5 años y Cristiano es la figura central de ese dominio. Goles en cuartos, goles en semifinales, goles en finales. Se convierte en el máximo goleador histórico de la Champions League y también en el máximo goleador histórico del Real Madrid. Durante esos años, la rivalidad con Messi alcanza su punto máximo. Cada temporada era una batalla, balones de oro alternados, clásicos decisivos, récords superados, debates eternos. El mundo del fútbol estaba dividido en dos: equipo Messi, equipo Cristiano.
Pero más allá del debate, lo cierto es que ambos se empujaron a niveles históricos. Cristiano se volvió más fuerte, más decisivo, más letal. Su mentalidad competitiva lo lleva a dominar a Europa con el Real Madrid. Para 2018, después de ganar su cuarta Champions League con el club, Cristiano sentía que su ciclo en el Real Madrid había terminado. Había ganado todo, había roto todos los récords, había cumplido el sueño. Y entonces tomó una decisión que sorprendió al mundo entero. Se iba del Real Madrid. Su siguiente destino era Italia, la Juventus.